Me gustaría, lo primero de todo, que te presentaras tú misma, ¿no? Y que nos dijeras quién eres, y después nos contaras por qué has escrito esta guía. Vale, mi nombre es Violeta Siego, soy abogada, soy investigadora, también bueno, pues soy activista de los derechos humanos y el motivo de realización de esta guía fue a partir de una invitación que me hicieron de la red FACEAN, de poder profundizar con los diferentes equipos de trabajo, tanto profesionales como voluntarios, sobre la realidad de la diversidad dentro del sinhogarismo. La idea fue el poder abordar esa diversidad desde un análisis quizá más profundo, desde una mirada bueno, pues que trascendiera de lo inmediato y de lo individual y nos permitiera poder ver y comprender cuáles son las causas que están detrás de las situaciones de discriminación, de rechazo, de marginación, de desigualdad, bueno, pues que encarnan las diferentes personas en situación de calle o de sinhogarismo. Su origen está dentro de lo que es el movimiento feminista negro, es decir, son las mujeres negras feministas las que tuvieron la certeza de poner el ojo crítico en cómo desde las diferentes estructuras de lucha por los derechos humanos, derechos sociales, políticos y económicos, caíamos también en dinámicas de discriminación y de desigualdad. La mirada interseccional lo que trata es de ofrecer un análisis que nos ayude a comprender y denunciar las desigualdades y las dinámicas de supremacía que se dan en base a diferentes ejes de desigualdad. Desde lo que es la clase, la raza, el género, que son los tres ejes básicos a partir de los cuales se construye esa lógica de interseccionalidad, pero luego a partir de ahí pues, se van incorporando otros ejes que tienen que ver también con las capacidades, que tienen que ver bueno, pues con el origen, con los procesos migratorios, que tienen que ver con la orientación sexual, con la identidad de género, es decir, con todos esos motivos que dentro de la normativa y de los instrumentos de derechos humanos se han visto que son motivos por los cuales hay que evitar la discriminación y hay que luchar por los derechos humanos para combatir esos motivos prohibidos. La interseccionalidad lo que hace es que los trae a un análisis de la realidad que nos permite también darnos cuenta de que hay opresiones y de que hay situaciones pues que provocan esas situaciones de opresión y desigualdad, que no es algo casual, no es algo individual, sino que está dentro de la cultura y de la estructura en la que nos movemos. Esta imagen es la herramienta principal que se utiliza en el análisis interseccional. Su creadora es Patricia Hill Collins y con ella muestra cómo interactúan los distintos ejes de desigualdad. En la parte superior se sitúan las situaciones de privilegio y en la parte inferior las de desventaja y opresión. Por ejemplo, ser hombre frente a ser mujer, ser blanco frente a ser racializado, ser heterosexual frente a ser homosexual, ser cisexual frente a ser trans, tener una titulación académica frente a no tener estudios, tener una situación económica estable frente a estar en situación de pobreza. De esta forma tan visual se puede comprender que es la combinación de varias categorías lo que permite una mirada profunda sobre la situación de cada persona. Por ejemplo, una persona sin hogar puede ser mujer, transexual, mayor y sin estudios, o puede ser hombre, migrante y gay. Ninguna persona en situación de sinhogarismo es igual a otra. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando en realidades de sinhogarismo, acompañando a personas en situaciones de calle y siempre me llamó muchísimo la atención cómo en la intervención que realizábamos con las personas en situación de calle no incorporábamos otras variables que les podían estar afectando y que podían estar, bueno, pues de alguna manera empujándoles a un mayor sufrimiento y también a un mayor rechazo social, ¿no? En ese sentido, recuerdo perfectamente bueno, pues casos muy concretos de personas ya mayores que eran homosexuales, hombres que eran homosexuales, que habían sido expulsados de sus casas por el hecho de ser homosexual, ¿no? Y ya estábamos hablando pues, de personas de 60, de 70 años que además en su trayectoria de vida no solamente habían
experimentado el rechazo de ser homosexual, sino el rechazo de ser homosexual en un contexto muy concreto, en una ciudad muy concreta y en una estructura política que en aquel entonces era el franquismo y que en parte se había ido lastrando toda esa experiencia de rechazo y marginación hasta llegar a dormir en la calle, en un banco, fruto de toda esa estructura homófoba y toda esa estructura de rechazo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones en las que la situación de sinhogarismo, el estar en situación de calle, era fruto no solo de la mala suerte, no era un tema de mala suerte, no era solamente un tema de un suceso vital estresante, que siempre lo habíamos analizado así, sino que también era parte de que la estructura social te expulsaba de los itinerarios en función de tus características, ¿no? De raza, de género, de clase. Cuando luego fuimos haciendo la guía, la pensamos conjuntamente con la red FACEAN en poder materializarla y hacer talleres en los que intervinieran los profesionales, los voluntarios, los equipos directivos y también las propias personas que estaban acudiendo a los centros, ¿no? Y esto fue muy interesante porque lo que hicimos fue analizar los conceptos que tenían una base teórica, que habían sido elaborados desde el propio activismo negro y el propio activismo feminista, pues poder abordarlo con personas que estaban en situación de sinhogarismo y que encarnaban y materializaban todas esas situaciones de desigualdad y discriminación, ¿no? Con lo cual la dinámica fue muy interesante porque entre ellos mismos también se iban dando cuenta de cómo interfieren a la hora de tratarnos unos a otros, no solamente profesionales, voluntarios, hacia las personas en situación de sinhogarismo, sino también entre las propias personas, cómo se iban dando esos tratos desiguales en función de los prejuicios y de las creencias que tenemos de lo que la otra persona es, ¿no? Si es gay, pues pensamos que puede ser un pervertido; si es feminista, pensamos que puede ser una mujer problemática; si es una persona trans, pues pensamos que tiene algún tipo de problema, enfermedad mental; si es una persona migrante, pues pensamos que nos va a invadir, que nos va a quitar algo propio; si es una persona del norte, pensamos diferente a si es una persona del sur; si es una persona de origen árabe, pues directamente sale el insulto moro. Bueno, pues como todos esos prejuicios que están en la cultura, en la manera, ¿no?, de construir las realidades, interfieren y además interseccionan y atraviesan y multiplican las situaciones de trato desigual cuando las personas están en el foco, de alguna manera, de la necesidad de incorporarse y de integrarse a una sociedad que culturalmente las juzga. Todas las personas tenemos prejuicios, ¿no? Y de hecho el pensar que no tenemos prejuicio ya es un prejuicio, ¿no? Es el metasesgo. Y es muy necesario no negar que los tenemos, sino conocer que los tenemos, ¿no? Hemos sido criados y hemos crecido en culturas en las que el racismo, la homofobia, la transfobia, el clasismo, la porofobia están muy presentes, desde lo que es el lenguaje cotidiano hasta lo que son las expectativas que depositan nuestras referencias en quiénes tenemos que ser cuando somos adultos, ¿no? En el modelo de familia, en el tipo de trabajo, en la forma de vestir, en las amistades, en lo que se considera un éxito social y un fracaso social, ¿no? Los sesgos inconscientes consisten en un juicio o una decisión que realizamos basada en nuestra experiencia previa, en nuestros valores y creencias más asentados, sin ser conscientes de la magnitud que tienen. Con los sesgos inconscientes tendemos a encasillar, estereotipar y discriminar. Todas las personas tenemos sesgos inconscientes, incluso aquellas que consideramos más abiertas de mente, más tolerantes y comprometidas con la justicia social. Estos son algunos de esos sesgos inconscientes que condicionan nuestra mirada. Metasesgo. Es la tendencia a creer que yo tengo menos sesgos que los demás. De afinidad. Cuando preferimos o consideramos mejores a las personas que piensan como nosotros. De confirmación. Cuando solo tenemos en cuenta aquella información que confirma nuestras propias creencias e ignoramos la información que las contradice. De arrastre. Cuando hacemos o creemos en algo porque las personas que nos rodean lo hacen. De anclaje. Cuando la primera impresión nos ancla a una idea hasta convertirla en la base del resto de juicios que hacemos. De aversión. Cuando el temor a la pérdida nos lleva a rechazar lo nuevo y los cambios. De apariencia.
Cuando creemos que los individuos más atractivos por sus atributos físicos o vestimenta son los más exitosos y los de peor aspecto los menos interesantes. Y en todo ese constructo, ¿no? En toda esa mentalidad, en todo ese imaginario social, van funcionando los prejuicios y los sesgos y van funcionando pues, esas clichés, esas creencias erróneas que nos hacen expulsar a determinadas personas en base también a juicios o a dogmas morales o a creencias religiosas o a creencias culturales, ¿no? En el fondo hay una serie de estructuras que favorecen muchísimo toda esa especie de cerrazón respecto a las personas, ¿no? Entonces la guía lo que trata es de favorecer que vayamos construyendo sociedades donde la diversidad tiene cabida y donde la diversidad es una riqueza, y para eso nosotras y nosotros mismos tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Y hay muchísimos ejercicios de inteligencia emocional, y además en esto Daniel Goleman abrió hace muchos años también lo que era la inteligencia emocional, pues una serie de reflexiones en torno a las habilidades y las capacidades que nos ayudan a convivir y a no ser estrechos de miras, ¿no? Sino todo lo contrario, a ser capaces de darnos cuenta de que en el fondo somos parte de la diversidad y no somos la única forma de vida. Bueno, yo invito a que cada uno de nosotros pueda entrar en esta guía y hacer casi un check-in, ¿no? Y ver realmente cuáles son esos sesgos y que podamos entenderlo mejor. Muchas gracias, Violeta, por todo lo que nos has dejado, nos has escrito y nos has hecho entender y comprender. Gracias.